Hola amigos de Contexto. Bueno, amigos, saben que un tema que hemos tratado repetidamente en nuestros programas es el tema de las AFPs. La ley completa, la 8701, la Ley de Seguridad Social, que, bueno, se proclamó en el 2001 y fue entrando por fases. El segmento de pensión fue el primero que entró. Ya tenemos acumulados muchos millones de pesos. Específicamente tenemos acumulados en este momento 742.225 millones de pesos. Y bueno, esto es la mayoría. 700. 742.000, Julio, corrígeme si no es así. Yo la última vez estaba en 650. Pues yo leí que allá al mes pasado estaban 742.225. Es un dato entonces que tenemos que chequear, pero eso fue lo que No, vi porque eso publicado. probablemente incluye otro fondo de pensiones, como el de los maestros, que es muy grande. Sí. Los que son sectorializados, como el de la UAS, que son de reparto, Sí. como el de la justicia. Entonces, tengo entendido que del total existente, como un 85% son las AFP, que evidentemente son la inmensa mayoría. Claro, esa mayoría. Y cuando Julio habla de un sistema de reparto, es algo muy distinto al sistema contributivo, que es el de la mayoría de la AFP, que quizás no hemos explicado en este programa, pero quizás volvemos sobre esto. La cuestión es que este es un tema que ha estado muy sobre el tapete. Sabemos que un diputado propuso la repartición por la pandemia del 30% de lo que cada trabajador tendría acumulado. Hay muchas voces en favor y en contra. A mí particularmente no me parece una buena idea, pero también lo que hay que saber es que no hay una sola pensión asignada, y el que tenga la dicha de tenerla al final de todas las cotizaciones, lo que alcanzará será un 25% aproximadamente del salario que el trabajador tuvo en el último momento. De manera que no nos parece que esto va a resolver lo que era el objetivo. El objetivo, todos creemos al menos, que es que el trabajador pueda vivir después de retirarse con una vida digna, que al menos alcance para las medicinas, ¿verdad? Incluyendo que el seguro de médico cesa al momento de la jubilación. Eso es lo que hay que pensar. Para agregar a ese tema, independientemente de la opinión personal, hay dos países latinoamericanos que han aprobado leyes de devolución de las cuentas individuales en los fondos de pensiones de capitalización individual. Sí. En Perú se aprobó un 20% y en Chile un 10%. Sí. Y aquí se está proponiendo un 30%, lo que evidentemente es muy popular, porque la gente quiere su dinero, la gente no le ve beneficios a las AFP. Principalmente por eso segundo que has dicho. Sí, no, y además porque no hay pensiones. Claro. No existe una sola pensión entregada, pensión de vejez, porque las de accidentes laborales y eso tienen un fondo especial que sí se entregan. Pero en todo caso, el tema de las AFP ha saltado al primer plano ahora con la pandemia aquí, porque antes habían grupitos pequeños que decían, que criticaban, pero la gente realmente no le ponía mucho caso al tema. Las AFP dominicanas obtienen un 9.98%, el 10% del salario del trabajador, del cual el trabajador pone el 30% y el empleador pone un 70%. Es decir, que del funcionamiento de este sistema también afecta a los empresarios, no solo a los trabajadores. Claro, claro. Afecta a los empresarios en la medida en que la fuerza de trabajo no tiene el incentivo de terminar su vida laboral en un tiempo prudente, a los 60 que dice la ley. Para mí es muy poco, quizás a los 63 o 65, pero que a esa edad tú te jubilas. Claro, se le entregue su dinero. No,
O sea, que se le entregue su sueldo, se le entregue un sueldo para poder vivir. El sistema que tiene el seguro de maestros, que son más de 100,000 afiliados, a los 20 años puedes pedir tu retiro anticipado y te dan un 65% de tu salario vigente. Y si no es y a la medida en que llegues a los 30 años, te dan el 100%. Exacto. Y la diferencia entre el 35 y el 100 se divide en esos 10 años si trabajas 21, 22, 23, etc. Lo cual es un sistema muy apropiado que en muchos países da resultados. El trabajador dominicano logró hacer el ahorro en la ley, iniciativa del sector financiero dominicano, pero no tiene ningún beneficio hasta el 2033. No solamente eso, sino que hay muchos baches también en la ley, aún para el 2033. Tengo entendido Tiene que tener 300 cuotas acumuladas. Exactamente. Y 300 y pico. Y si se muere antes y los hijos no tienen ya la mayoría de edad, quedan no se devuelve. Hay una serie de baches en esta ley que por eso nos parece. Y el cálculo de la pensión son un promedio de vida de 110 años. Esa es la parte que más me gusta, irónicamente hablando. Irónicamente hablando. Absurdo, señores. Como nos parece tan importante este tema, estamos dándole la oportunidad a varios líderes de este país, de las comunidades, para exponer sus propuestas, sus ideas, sus comentarios. Y en este caso nos encontramos con Isaías Ramos, quien es el presidente del Frente Cívico y Social. Bienvenido, Isaías. Sabemos que has estado trabajando durante los 2 últimos años con este tema y queremos saber cuál es tu opinión. Gracias, Mónica, a ti y a Julio por permitirme participar en el programa. Mira, realmente el problema de República Dominicana con esta ley no se hizo en verdad con la finalidad de llevarle una pensión digna al trabajador. Esta ley fue utilizada para beneficiar a una élite, para que hubiera una concentración de riqueza para su beneficio, porque fíjate qué tal es la ley, que existen estas administradoras de fondos de pensiones que lo único que hacen actualmente es tener una computadora y pasar esos recursos, porque el Estado lo está asumiendo todo para cubrir déficits fiscales. Entonces, es una ley que va en contra verdaderamente del trabajador. Fue una ilusión falsa, porque estamos viendo que han destruido en el contexto que estamos viviendo, han destruido ese capital que le pertenece a los trabajadores. El Estado se ha encargado de destruirlo, de consumir, gastarlo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros no podemos dar la espalda a esta situación, porque estamos hablando de millones de dominicanos que van a caer en un estado menesteroso, gente que han trabajado de sol a sol pensando que mañana podrían tener un porvenir, porque si las cosas siguen como van y se siguen haciendo populismo, así como este movimiento de un 30%, que no es más que algo populista para llegarle aquí al sistema límbico del trabajador, que no lo deja razonar, es para que esto fracase completamente. Y si dejamos que esto continúe, tarde o temprano vendrá una hiperinflación y lo que habrá será papeles sin ningún valor. Entonces, realmente hay que buscarle una solución a este problema, porque también otro problema es un impago de la deuda. Si viene un impago de la deuda del Estado, esas AFP todas van a quebrar. Entonces, ¿quién es el que va a perder? El que va a perder hasta ahora, yo saqué la cuenta hasta el julio del 2019, las AFP habían tenido un beneficio por 1.740 millones de dólares para ellos, que se habían metido en los bolsillos. Y los dueños de la AFP. Correcto, los dueños de la AFP. Entonces, si continuamos en esto, con esta ley, y no hacemos un cambio, que yo sugiero que aquí lo que se debe hacer ahora en este momento con la ley esta de alianza público-privada, que van a terminar de destruir lo poco activos que le quedan al Estado para entregarlo al cero a esa élite, es que se agarren esos activos
y se han traspasado por esos pasivos que tiene el Estado con esas AFP, como son el mismo Banco de Reserva, como son las generadoras, que ya escuché por ahí que la Punta Catalina se la va a dar al sector privado, el 50%, y otro, el sector de energía que necesita grandes inversiones en la energía renovable, que también podría ser explotada por esto, por una corporación autónoma y soberana que vaya en beneficio del trabajador, porque de lo que veo es que va a haber un pueblo menesteroso y una riqueza en manos de 7 u 8 personas, y eso no puede ser. Tenemos que actuar con tiempo porque lo que está dándose aquí es un neocolonialismo absoluto y brutal. Yo creo que es bueno precisar, es decir, lo criticable que tienen las AFP no es que inviertan en deuda pública o en cualquier otra forma de deuda, sino que no otorgan pensiones a los trabajadores. Porque si, óyeme, si los trabajadores a los 65 años, este año, el año pasado, el año anterior, a los 65 años reciben una pensión entre el 60 y el 90% de su salario, habría que hacer los cálculos actuariales, no hubiera esa crítica. Tú tienes en Estados Unidos, por ejemplo, los fondos de pensiones de los maestros o los fondos de pensiones de los trabajadores del acero, que son gigantes, son enormes, tienen miles y miles de millones son los grandes inversores en deuda pública y en proyectos de infraestructura, pero cumplen con su rol de otorgar las pensiones en el momento requerido por la edad al trabajador. Es decir, lo que es aquí absurdo es que se acumula un acervo, un capital de tal tamaño que pronto llegaremos a 1 billón, a 1 millón de millones de pesos. Estamos hablando casi de 20.000 millones de dólares. En el caso de Chile, que ya las AFP están otorgando pensiones desde hace un tiempo, yo estaba viendo con la ley del 10%, tenían 201.000 millones de dólares acumulados. 201.000 millones de dólares. Y hay otros países donde tienen sistema de reparto o sistema mixto que los fondos de pensiones son administrados con un criterio de preservar el valor. Y eso implica invertir esos activos, porque no es tenerlo ahí depositado en una cuenta de un banco sin hacer nada. Eso sí sería absurdo. Pero es que las AFP, su rol principal, o el sistema de pensiones, mejor lo vamos a llamarlo, es que las personas, llegado el momento de su retiro, 60, en el caso nuestro dice 60, pero podría modificarse con una modificación del sistema, a 63 y 65, vamos a suponer. En la cantidad de años que se estipule, que en ese momento la gente pueda tener su retiro, inclusive como tiene el fondo de pensiones de los maestros, que se pueda retirar inclusive con anterioridad a los 20 años de trabajo. Incluso, Julio. O una reducción en la cantidad de pensión que vas a recibir. Que si trabajas 21, 22, 23 o 24. Es decir, el sistema de pensiones tiene que ser un instrumento de utilidad y no puede ser, por ejemplo, yo comencé a cotizar desde el primer momento, que fue en el 2003. El primer grupo de cotizantes comenzó en el 2003. Una cosa curiosa es que la ley de seguridad social, la 8701, se aprueba en el 2001 y lo que primero se implementa es en los fondos de pensiones, no la parte médica. Fíjate cómo esa misma te da una indicación de cuál era el sentido del tema. Yo pienso que preservar el valor invirtiendo una parte, ya sea en deuda pública del Estado o del Banco Central, es unos activos como llaman AAA. Pero que el tema es el siguiente, es decir, no puede ser que esos fondos no den pensión hasta el 2033.
2033, pues son 30 años. Suponiendo que en el 2003 una persona trabajó ininterrumpidamente, que no tuvo 3 o 4 meses, que se saltó, o 2 años, o lo que fuera, de no cotización, porque entonces tampoco aplica. Ya te va para el 35 o para donde caigan los 30 años. Entonces, este es algo que yo pienso que el nuevo gobierno, que ya ha hablado de establecer un sistema de salud universal, es un gran logro y una gran propuesta de Luis Abinader, que también debe revisar este tema de las AFP y que debe de, sin estridencias, con asistencia, por ejemplo, de la OIT y de los organismos internacionales que tienen que ver con este tema, transformar. De hecho, ha pasado de 33 países que tenían el sistema de capitalización individual, nada más quedan 16. Los otros 19 lo han cambiado porque no ha funcionado. El tema de la República Dominicana es que esto tiene que ser un bien público, no puede ser un acervo privado para uso privado. Como tú decías, yo vi un dato, no sé si será cierto, pero que las AFP desde el 2003 a la fecha han acumulado en ganancias como empresa, no para repartir entre las cuentas individuales, sino como empresa, 150.000 millones de pesos, que son 3.000 millones de dólares. Mucho dinero. Nos tenemos que ir a la pausa y volvemos enseguida. Continuamos con este programa con Isaías Ramos, quien es el presidente del Frente Cívico y Social, y hoy tratamos el tema de las pensiones, de la Ley de Seguridad Social, 8701 en general, pero estamos haciendo énfasis en lo que son las pensiones. Isaías Ramos, como grupo, como institución, tiene una propuesta. Isaías, específicamente, ¿qué están ustedes proponiendo? Realmente es que, Mónica y Julio, si nosotros los dominicanos no tomamos el toro por los cuernos para resolver este problema de pensión, va a quedar el trabajador en el aire. Yo pienso que República Dominicana tiene que buscarse un sistema que sea justo y que sea tangible. Yo voy mucho por el sistema de seguridad que existe en Singapur, porque realmente es darle la oportunidad al trabajador también de que sea beneficiado de lo que siempre se le ha negado, que siempre se le ha entregado a una élite para que se encargue de todo. Imagínate tú que las AFP, ni siquiera prácticamente una representación de los trabajadores, que son los dueños, los que han ganado el derecho de esos capitales, tengan ni voz ni voto. Entonces vienen populistas y se aprovechan de la situación de esas injusticias y vemos que logran movimientos exitosos porque le dan por aquí, por la emoción, por el sistema límbico. La gente que realmente han sido atrofiadas, su lóbulo prefrontal, no razonan, no piensan ya. Entonces, eso tenemos que evitarlo también, porque deshuesar esos recursos que pueden ser rescatables ahora en estos momentos, en este tiempo, que mañana puede ser tarde, si se deja que la alianza público-privada avance con esta ley 4720 como está, todo se va a terminar de diluir como se diluyó con la ley de capitalización en el año 1997, que en vez de capitalizar destruyeron las pocas o malas empresas o buenas empresas, depende del punto de vista que tú lo mires, existían en el país. Entonces, nos podríamos quedar sin pito y sin flauta, como le dije ahorita, porque en papeles también podemos ver que Perú y Chile han tenido, no se ha hablado de eso, pérdida en la bolsa de valores, también con esos recursos, sí, porque van eso para allá y realmente siempre la soga
rompe por lo más débil. ¿Quién es el más débil? El trabajador. Socializan como siempre han hecho las pérdidas, pero las ganancias siempre las acumulan para sí. Entonces todo esto tenemos que buscarle la vuelta, porque no hay peor cosa que un país con unos trabajadores que son el motor de la economía de un país que pierdan su esperanza. Eso sería gravísimo. De contrario, deberíamos de buscar la manera de que el trabajador se sienta incentivado para lograr la productividad que se requiere, porque el trabajador dominicano no es productivo justamente por una de las cosas de esa situación, porque saben que mañana van a tener que estar mendigando. ¿Y de qué le vale trabajar? Algo que deberíamos... Déjame hacer este comentario. El sistema de Singapur que él citó, sí. para entender un poquito la propuesta. Sí. ¿En qué consiste el sistema de Singapur? El sistema de Singapur consiste en una alianza que básicamente es pública, es una corporación autónoma, soberana, que maneja esos fondos, de donde salen aerolíneas aéreas, de donde sale la energía que ellos consumen y el sistema de vivienda, donde está incluido también el sistema sanitario del país. Entonces, es una economía, vamos a decir, libertaria para ciertas cosas, pero también propensa a guardar los derechos ciudadanos, porque hay cosas que no pueden ser negociables, que tienen que ser absolutas, como es la salud, la educación y la jubilación. En esos temas no deben de ser para lucros personales de ciertos grupos económicos. Ya República Dominicana, con esta ley de alianza público-privada, realmente se termina de concretar el neocolonialismo total y absoluto, porque la agenda, yo vengo denunciando que la agenda de la partidocracia ha sido la misma, pero es porque ya esa agenda está en cada partido, que es para servirle a ese globalismo que lo que quiere es una destrucción de nuestra identidad para quedarse con nuestros recursos y llevarnos como esclavos, como ovejos, como ovejitas al matadero. Y eso realmente es lo que el pueblo tiene que entender, porque tarde o temprano me va a llegar a usted y nos va a llegar a cada uno de nosotros, porque es aplastante el sistema. El sistema es similar a lo que está pasando con el Foro de Sao Paulo. Mira dónde está Venezuela, como países como Cuba cayeron y quedaron destruidos. Entonces, si nosotros continuamos callados, vamos a terminar igualito, con la misma libertad de Cuba, con la abundancia de los haitianos y con el sueldo de los venezolanos. Yo creo que no se ganan ni $1 ni $2. Entonces, si el pueblo no se empodera en estos tiempos, por buenas intenciones que tenga el presidente electo, vamos a seguir de mal en peor, porque la crisis que estamos viviendo, una crisis económica y social, se va a seguir agudizando si el Estado no actúa como Estado y le busca una solución a este problema que ha traído esta pandemia de problemas sanitarios. No puede ser que un país como este, una alianza público-privada como la autopista del Nordeste, tenga más recursos este año para el peaje sombra, como ellos llaman, tenga más recursos que el presupuesto de atención primaria del país. ¿Cómo podemos seguir así? ¿Cómo podemos hacer con una entelequia de plantas eléctricas como fue con Gentry y meterse $2.000 millones sin generar ninguna energía? ¿Cómo podemos continuar con esto? ¿Cómo podemos continuar con un sistema de AFP que se han metido en los bolsillos, como dice Julio, casi $3.000 millones? Entonces no podemos seguir con esta situación, porque algo tiene que derramarse al pueblo y los derechos no pueden convertirse en privilegios ni en planes de lucro para una élite. Eso no puede ser, porque tarde o temprano nos lo va a cobrar el destino, y el destino no está lejos de aquí. Simplemente tenemos que ver a nuestros vecinos con una agenda del Foro de Sao Paulo o con una agenda globalista, están cayendo lo mismo. Aquí se requiere patria, se requiere patriotismo, se requiere que nuestros principios y valores se respeten, porque
de manera sutil e imperceptible han ido borrando poco a poco esos valores. Suerte que está un pueblo religioso y no ha permitido que agendas como por ejemplo la ley del aborto, la ideología de género y ese tipo de cosas sean aprobadas. Pero tarde o temprano nos vamos a cansar, y van a hacer lo que quieran con nosotros, porque nos quieren un país sin fronteras, sin identidad. Y tenemos que empoderarnos, porque no es solamente el de abajo, sino lo de medio y lo media alta también que van a sufrir la situación. Y eso es lo que yo quiero llamar la atención de la conciencia del pueblo dominicano, para que entiendan que estamos a tiempo, pero mañana puede ser tarde si nos quedamos callados como está sucediendo ahora. Isaías, muchas gracias. Darle las gracias a Isaías Ramos, quien es el presidente del Frente Privado y Social, el Frente Cívico y Social. Cívico y Social. Y algo muy importante antes de despedir a Isaías es que en nuestro país yo creo que debemos lograr que las instituciones sean más diáfanas. Por ejemplo, en esta cuestión de las pensiones, lo que nos llega es que después de cierta rentabilidad de las pensiones, entonces las AFP cobran el 25% de eso. Pero ¿cuál es esa mucho más rentabilidad de las pensiones si lo que todo está invertido, el 80% es en fondos de papeles, sea de Hacienda, del Banco Central, o papeles de fideicomiso de obras públicas? Yo como que no entiendo muy bien cómo es que se hace. Cubriendo déficit. Pero que entonces, ¿por qué? ¿Dónde está se cumplió? Porque se dice que ellos ganan 25% cuando se pasa de cierta rentabilidad. Entonces, pero es nuestra propia rentabilidad. ¿Cómo determinan esas ganancias? ¿Cómo yo la determino? O sea, es una pregunta interesante. La ganancia generada por los fondos de administración, sí. si son cada año, si son 100.000 millones que tienen acumulados y ese año se ganaron un 10%, que son 10.000, el 25% de eso es que, hasta el 30% puede ser, ellos se avergonzaron, parece, y lo bajaron al 25%. Pero aparte de eso, tienen el 0,5% del total de activos en la administración. Sí, Julio, pero el 25% de todo lo que ganen, no es después que pase de cierta rentabilidad. No es después que pasa de cierta lo que ganen en el año. Y eso es sin descontar, me imagino, la inflación, ¿verdad? Que se produce cada año de la pérdida de valor de la moneda, me imagino, ¿no, Julio? No, eso no se estipula. Sino, si tú te ganas el 10%, el 2.5 es tuyo. Y el 7.5 se reparte entre las cuentas individuales. Se supone. Pero como hemos visto que ha evolucionado, es muy oneroso. Sí, totalmente. Y eso es lo que hay que ver, que realmente estamos hablando de millones de personas que tienen esa esperanza de poder terminar sus últimos días con dignidad y Exacto. que tienen que terminar como menesteroso. Es muy triste eso por además, este es el objetivo de las pensiones, ¿no? Se Así supone que este es el objetivo de las pensiones. No es que tenemos una esperanza vaga, que estamos pensando que nos van a regalar nada. Bueno, Isaías, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí en Contexto. De verdad, un privilegio ha sido. Mil gracias y pasen muy buenas tardes. Bueno, nosotros continuamos en este mismo programa, amigos. No se vayan. Muchas gracias, Isaías. Bendiciones del cielo para ustedes. Bye. Amigos, continuamos con este programa Contexto, hoy dedicados a ver cuáles son las alternativas para los fondos de pensiones. La primera parte de nuestro programa tuvimos a Isaías Ramos del Movimiento Cívico Ciudadano, del Frente Cívico, y en esta parte tendremos al economista Luis Manuel Piantini, que repetidamente ha estado preocupado por la inversión de los fondos de pensiones para que estos, pues, se cumplan el objetivo para los cuales fueron creados, tener una pensión digna del envejeciente a la hora de retirarse. Adelante, don Luis Manuel Piantini, bienvenido de nuevo a Contexto.
Bueno, muy buenos días, Mónica y Julio que estaba con... Ah, míralo allá, Julio. Sí apareció hoy, porque la última vez no apareció. No, lo que pasa es que ese era otro programa. Bueno. Sí. Muy alegre por estar aquí y bueno, saludo al pueblo dominicano, le deseo bendiciones y que Dios me lo cuide mucho. Sí, tenemos hoy de nuevo el tema de los fondos de pensiones, sobre la intervención que hizo el señor Isaías Ramos, ¿no? Yo la pude escuchar y la considero muy interesante. Yo creo que es de las pocas, de los pocos cerebros que están pensando como debe ser. O sea, algo importante que él dijo es que no se debe carnivalizar los recursos de los fondos. O sea, que eso hay que mantenerlo dada el instrumento formidable que tiene para lograr propósitos para los mismos trabajadores y empleados, que son los que forman parte de esos fondos. Es decir, que los trabajadores son caníbales. No. O sea, no carnivalizar el fondo. Eso quiere decir que no lo disipemos lo que quieren con el 30%, o sea, sí, reducir su efectividad. Además, la posibilidad de que los potenciales pensionados, los pensionados futuros, tengan una pensión digna en el futuro, pues le quitan el 30%, ahí está reduciendo bastante su capacidad. Yo creo que ya hay más juicio y menos populismo, ¿no? O sea, ya pasaron las elecciones, creo que el populismo tiene que bajar. El nuevo Congreso, que espero que esto sea un tema del nuevo Congreso, se dedique a profundizar en la revisión de la ley, no en algo ligero, como es ahora pretender utilizar los fondos como elementos políticos populistas para reducir la efectividad del mismo. Cuando digo reducir la efectividad del mismo, lo que digo también es que los fondos, yo oí que habló del caso Singapur y tú pediste cierta aclaración, Julio. Explicación de qué es el modelo. Sí, que era como una corporación que él señalaba. Y esa corporación hacía inversiones, y porque él habló de aeropuertos, habló de una serie de... Sí. Que es el propósito que uno quiere también. Exacto. Porque eso es lo importante de estos fondos. Lo que me pareció un poco extraño es su oposición a la ley de alianza público-privada, porque precisamente estos son fondos privados y para ser fondo privado se le presenta la oportunidad de poder accesar a... No, espérate, perdón, los fondos no son privados. Privados porque son de los aportantes. Claro. Los fondos de los aportantes son fondos de la AFP. Pero los fondos son públicos administrados por una empresa privada. No, estos fondos son privados. Del momento que caen en una cuenta personal, esos fondos son privados. Si tú no puedes disponer de esa cuenta, entonces esos fondos son... No, es otra cosa. Es como un impuesto. Es lo mismo que un impuesto. No, pero no debería de ser para nada. Bueno, pero lo es. Porque eso no es propiedad pública. Eso es de los empleados. Bueno, sí, no, eso es de los dueños de los empleados. Tú tienes derecho, y hay una revisión de la ley a girar sobre ella como préstamo. Mira, o sea, que te pueden hacer préstamo a ti sobre ella. ella. Manuel, que esa discusión es una discusión bizantina, innecesaria. No importa que los fondos sean de capitalización individual o de reparto colectivo. Que eso sí, cuando es reparto colectivo... Ahí sí son públicos. No, perdón. Porque yo estuve investigando qué es lo que él está proponiendo y investigué el sistema de pensiones de Singapur. El sistema de pensiones de Singapur es público. Es otra cosa. Perdón.
Lo de aquí, perdón, tú capitalización cotizas, individual. lo más importante es que haya cotización universal, que es lo que ya tenemos aquí. Se puede manejar de forma pública o de forma privada. Y en ambos casos, ese acervo que tú vas, ese activo que tú vas acumulando, tú lo inviertes, porque tú no lo vas a dejar en una cuenta ahí parado sin hacer nada. Los fondos de pensiones, los fondos para pensiones, vamos a llamarlo, en España, en Francia, en Italia, que son todos de reparto, se invierten. Pero esos sí son públicos, Julio, porque el Estado, esos sí son públicos porque el Estado colabora y te pone una parte. No, el Estado no, eso es un impuesto que te pone. Por eso, pero te pone una parte. Pero tú lo vas cotizando en un fondo. Pero los nuestros te dan exclusivamente lo que tú has aportado y sus ganancias. Entonces, no. Eso no es un impuesto, óyeme, es una contribución, porque no van a las arcas públicas. El modelo que no van a las arcas públicas. La gente no se confunda. Bueno, el modelo que prevalece mayoritariamente, por amplia mayoría, solo quedan en 16 países los fondos de capitalización individual, y llegaron a ser 33. Pero en el resto del mundo, lo que existe es lo que hay aquí en la ADP. Es exactamente eso. Sí, pero Julio, Julio. Para que no vayamos muy lejos. Lo que hay aquí con la pensión de los maestros. Julio, pero eso no es lo que estamos hablando. Cotiza a un fondo, ese fondo lo administra, supervisado, y ese fondo no confundamos la cantidad de años que tú estás. Bueno, está bien. Ese es mejor, pero no es el que tenemos. Claro que no, lo de aquí es una estafa. Bueno, a eso es al que se refiere Luis Manuel. No confundamos al auditorio, porque estamos hablando de lo que hay ahora aquí. Ahora, de lo que tú quisieras que hubiera, o de lo que hay en otro sitio, es otra cosa. Lo que estamos hablando de lo que hay aquí. Lo que hay aquí. Y no es un impuesto tampoco, es una contribución forzada. Porque si fuera un impuesto, pasaría a la tesorería del gobierno. Y eso no pasa a tesorería del gobierno. Eso no se imputa como un impuesto. Bueno, dice el CONEP que sí, que es un impuesto. Bueno, Tu amigo Ernesto Selman. Pero entra o no entra a la tesorería del gobierno. De la seguridad social, ¿qué pública? No. ¿Qué pública? La TCS pública. Al impuesto sobre la renta de magistrados. No, pero que no tiene que entrar ahí, de ninguna forma. No tienen que entrar ahí. Forma parte, cuando tú ves la composición de los ingresos públicos, forma parte de ello. No, pero entra a la tesorería. No es un impuesto. Óyeme, los impuestos que paga Falcon Bridge. Falcon Bridge no entran, o lo de los consulados cuando Balaguer. Lo que entraban era una cuenta de Balaguer en el exterior. Porque se manejaba de esa manera. Bueno, lo que quiero decir es que esos, por ejemplo, las cotizaciones que hacen los maestros, que no son 3, son 140,000 en este país, al fondo de pensiones de los maestros. Pero es otra cosa. Eso no confunda, que estamos hablando de AFP. No confunda con el fondo de los maestros. Porque así hay fondos, el congresista, hay el fondo 80,000 fondos. Julio. Ajá. Bueno, pero estamos hablando de las AFP, de lo que estamos hablando. ¿Qué hacemos con la AFP? Exacto, ok. ¿Qué tú propones, Manuel? Para no estar discutiendo más. Ok. Dime, tú que eres el entrevistado, ¿qué propones? ¿Aló? No, estamos hablando de lo que el señor Isaías Ramos sugirió, ¿no, verdad? ¿Y tú qué sugieres? Estoy conversando con ustedes, ¿no, verdad? Ahora, si vamos a lo que yo quisiera, yo creo que es más o menos similar a lo del señor Ramos. O sea, yo considero que hay una ley que debe ser revisada y profundizar en lo mismo, en la misma, tanto en la forma como se maneja la contribución, tanto en la forma como se contribuye, que yo creo que tiene que haber una participación, un pilar público, y habiendo un pilar público no quiere decir que sean fondos públicos, es un aporte que hace el Estado para compensar
la diferencia que hay para que tenga una pensión digna. Porque ya habíamos hablado que el 65% de los participantes lo que ganan es salario mínimo. Tú no le puedes pedir a esa gente que aumente su contribución porque no tienen forma de aumentarla. Y menos una situación como esta. Y en lo segundo es las empresas que tienen un aporte que, no sé, porque antes llegaba al 12%, y ahora es al 8%, ¿no? Lo que pasa es el aporte a los fondos de pensiones es un 10%, 9.98, 10%. 8 puntos y pico. 9.98, que es un 10. Sí. Es un 10. De ese 10, 2.5 lo pone el trabajador, que es un 25%, y la inmensa mayoría la pone el empleador. Si es el Estado, la pone el Estado, y si es un privado, la pone el privado. Es decir, el que pesa, el que carga con más peso de todo eso en aportes es el empresario. Y por eso que yo creo que es en el interés de los empresarios que este sistema se transforme. A los únicos que le da ganancia este sistema es a los bancos y a los dueños de los... Por eso es importante, Julio, pues en la modificación de la ley, primero que se suban los aportes de tal forma que la pensión pueda tener al final el pensionado una pensión digna. El tercer pilar es el de rendimiento, que es a donde nosotros vamos. O sea, poniendo esos recursos en papeles públicos del gobierno y del Banco Central, eso es una parte, es un 8 o 9%. Va, pues no es malo. Bueno, no es malo, pero para llegar al nivel de pensión que uno quisiera con esa gente, no te da. Nosotros lo que aspiramos es que estos fondos tengan la misma posibilidad de renta que tienen alguna gente aquí en este país, que se asocian o son concesionarios de acciones públicas, como es ahora el asunto del aeropuerto nuevo, que es una concesión pública a un grupo. Bueno, que haya una ley que permita a las AFP a participar en ese tipo de proyectos. Para mí serían inversiones de muy alto riesgo. Yo creo que las AFP tienen como... ¿Tú te acuerdas que fuimos a Chile? Déjame terminar. Julio, ¿tú crees que Punta Catalina es una inversión de alto riesgo? Sí. Ah, bueno, está bien. Yo creo que sí. Yo creo que no. Yo creo que es una generadora, no una inversión de alto riesgo. Punta Catalina está en la ruta de los huracanes. Un huracán lo desbarata. Bueno, eso tiene seguro. Y todos los años hay huracanes. Yo no creo que las generadoras de electricidad sean de alto riesgo. Bueno, yo no lo veo. No creo que ninguna de esas inversiones sean de alto riesgo. Óyeme, escúchame. Yo lo que te estoy diciendo es el manejo de los fondos de pensiones, así como el manejo de las reservas internacionales de un país, son sumamente conservadoras. Y tú te acuerdas que fuimos a Chile a eso. ¿Tú crees que el Banco de Reserva es un negocio malo? Banco de Reserva no, Banco Central. No, el Banco de Reserva. Para invertir. Banco de Reserva. ¿Tú crees que las acciones del Banco de Reserva es un negocio malo? No. No, ni la Barrigol tampoco. Por eso es invertir en compañías que sean seguras. Eso es no, triple A. Eso. Tiene que ser empresa triple A y una parte de su cartera. El único que no quiebra es el Banco Central y el Ministerio de Hacienda. Eso no quiebran. Eso no, puede haber inflación, pero no quiebran. No, quiebran lo bonita con la inflación, ellos no quiebran. Exacto. Exactamente. Socializan la pérdida con lo bonito. Entonces, lo que te quiero decir es que tiene que haber un equilibrio del manejo de esas reservas para que su rendimiento sea adecuado, vamos a llamarle. Bueno, lo que te digo es que tiene que haber... Contribuya al desarrollo. Opciones que ahora parece que no la hay. Claro, lo que pasa es que no la hacen. Ah, bueno, pero... Dentro del reglamento de inversión... Mediante ley hay que obligarlos. No, hay un reglamento que existe para que inviertan el 20% de la cartera en vivienda de bajo costo, para estimular el consumo y el ahorro de la población en la vivienda, que es lo que más aprecia la gente. Pero me lo encuentro mucho menos lucrativo que lo que dice Manuel Piantini. De invertir, por ejemplo, en el Banco de Reservas.
A mí me gusta más lo hasta otro. un 25%. Si yo fuera a Bueno, de invertir todas un formas, dinero nosotros no mío, estamos manejando los fondos. Lo que estamos es viendo la posibilidad de que esa ley sea reformada. Sí. Ahora, otra forma es que los mismos aportantes sean los que manejen sus recursos. O sea, que haya una directiva de ellos, aunque las AFP sigan administrando, porque yo no creo que las AFP no puedan seguir administrando. Ellos tienen todos los mecanismos para eso, pero que haya una directiva de los aportantes que sean los que manejen los fondos y que manejen la política. Bueno, ahí el problema es cómo tú seleccionas esa directiva. Bueno, ¿Quiénes son esas directivas? representantes de los trabajadores, ¿Pero representantes cómo? de las ¿Tú haces empresas. unas elecciones nacionales o qué? Porque si es para meter otra vez a los secretarios generales de los sindicatos y eso, Sí, estamos en lo mismo. Estamos en lo mismo. Y de hecho hay algo muy... Lo otro es el uso de los fondos para que los aportantes puedan financiar sus viviendas. Eso para mí es básico. Es lo que acabo de decir. Es lo que acabo de decir. Sus viviendas. Tu propia vivienda. Pero claro que se le preste para eso. Por eso. Y que se preste para hacer urbanizaciones. Bueno, eso es lo que yo no estaría de acuerdo. Para su vivienda de cada uno de ellos, pero para hacer urbanizaciones me lo encuentro muy peligroso. Las mismas AFP la pueden hacer. Bueno, pero eso son opciones, Lo que te digo, es crear el mecanismo de flexibilidad para que los mismos aportantes, o ahora mismo un fondo que es muerto, pueda ser un fondo vivo para ellos, para que se puedan beneficiar de eso cuando tengan necesidades de tener una vivienda, puedan accesar a esos fondos como préstamos. Y ahí también ellos pagando, yo te voy a decir, una tasa de interés que es rentable también para el fondo. Claro. Yo te voy a decir algo, mira. La mala imagen de las AFP en el país la han creado ellos mismos. Primero por sus excesos. Y las AFP tienen desde 2003 existiendo 17 años y todavía faltan 13 más para que puedan otorgar una pensión por vejez. No por discapacidad, sino por vejez. No hay ninguna. Las AFP han gastado en gastos administrativos 150.000 millones de pesos. 150.000. ¿Cómo va a ser? Sí, pero administrando. Sí, pero aquí lo tengo. Sí, en sueldo, en salario, en francachela. ¿Administrando qué, Julio? 150.000 millones. Dándole un clic para comprar bonos del Banco Central y de Hacienda. Sí. Pero son 3.000 millones de dólares, Julio. Casi, pues 2.000 y pico. No, Casi 3.000. Pero es un escándalo eso, que hayan gastado esa cantidad en gastos administrativos. Y además, sobre la ganancia anual, ellos se llevan entre un 30 y un 25% de esa ganancia. El otro tema es, hay una serie de criterios que son absurdos. ¿Cómo tú vas a decir que para el cálculo de la pensión del dominicano promedio, tú le vas a calcular una esperanza de vida de 110 años? ¿Pero quién fue que aprobó eso? Es lo que yo no entiendo. Porque cuando la expectativa de vida en este país el reglamento de las pensiones y la superintendencia de pensiones. Eso es un verdadero abuso. Pero ¿cómo tú vas a calcular que todo dominicano dura en promedio 110 años? Que ni en Japón. No, pero es que eso es absurdo. Ni en Europa del Sur, que es donde más duran, que duran 82 y 83. Pero 90 es muy alto. 90 es muy alto. 110 han puesto aquí. Aquí las personas no duran 110 años. Es 75 años, la media de lo que duran. 72. Bueno, pero hasta 75 sería ajustado. Entonces es toda una serie de normas y de procedimientos y de estructura conceptual de las AFP y de los fondos de pensiones que hay que cambiarlo. ¿Quién se queda con ese dinero? ¿Quién se queda con ese dinero? Si yo me muero... Los administradores de la AFP. Wow, yo te dije el caso de una persona que yo conozco que se murió su papá y tenía 3 hijos y los 3 eran mayores de edad y dejó como 5 millones de pesos en la AFP. Pero es que eso es absurdo.
y los hijos son todos mayores de edad y no tienen derecho, por lo tanto. No. Y solo tienen derecho los hijos menores de edad. ¿Y cómo va a ser? Es un Sí, derecho. no, es así como dice Julio. Y se queda No pero tienen es la FP que se queda con él. Se queda con ellos la FP. Eso es increíble. Pero ven acá, Julio. Esa es otra de las cosas que hay que modificar, viejo, porque Pero evidentemente, viejo. un derecho para la familia. Evidentemente, aunque sea un muchacho de 20 años, dime tú, ya no tiene derecho a la herencia de su papá. Además, otra cosa, es hora que las cosas se vendan con su nombre. Esto se le ofrece al ciudadano como una solución para su vejez y resulta que es lo menos que es eso. Es para financiar fondos públicos, para financiar deuda, para el ahorro nacional. Entonces cambiemos el nombre. Vamos a cambiarle el nombre, digamos que hay que aportar para el ahorro nacional y quizás hasta lo hacemos conforme, pero no nos digan que para No, pero no obligatorio, porque es un ahorro obligatorio. Bueno, lo importante de esto, Julio, es que hay no sé quién, porque para llevar un anteproyecto de ley al Congreso para ver si se desbarata lo que hay ahí y eso no se conozca, ¿tú entiendes? Eso tiene que discutirse mucho. Los partidos políticos, que son los que están en el Congreso, ¿tú me entiendes? Para que haya un debate público de un anteproyecto de ley donde pueda favorecerse la modificación de esta ley, que no sea solamente para repartidera de dinero, sino para darle flexibilidad y para aumentar su rentabilidad. Ayer Mónica y yo hicimos un programa interesante con Peter Prasmowski, que tú conoces. Peter, sí. Y Darwin Caraballo, que escribieron un libro. Un libro sobre competitividad. ¿Dónde Excelente está? libro. Yo lo tengo por aquí, pero ahora no lo encuentro. No es el que está arriba, Julio. No es el que estamos viendo. No, ese es Lombard Street. Es un libro que se llama Gazebo. Un sueño país. Sí, yo te lo recomiendo que lo leas. Es un libro en el cual ellos hacen junto con un economista catalán, él dice que él no es español, que él es catalán, que se llama Xavier Sala y Martín, que es uno de los economistas que ha trabajado en el índice de competitividad del Foro Económico Mundial. Sí. Entonces ellos tienen una serie de propuestas y entre otras es lo que ellos llaman una Estrategia Nacional de Desarrollo 2.0, es decir, que ya lo que no se ha logrado en 10 años con la Estrategia Nacional de Desarrollo, que se reformule y que se use un espacio, digamos, de concertación nacional, adaptando y mejorando el funcionamiento del Consejo Económico y Social, que es un organismo que tiene rango constitucional y que se supone que todos los sectores deben participar en el mismo, están integrados en su participación. Y hay también a título individual, personas que lo invitan a título individual, pero no ha podido lograr ni el pacto eléctrico ni el pacto fiscal. Entonces, de los 3 pactos que se propuso la AND, los 2 primeros, el único que ha logrado es el pacto educativo, que también amerita ajuste. Pero el pacto eléctrico y el pacto fiscal, que son fundamentales para concebir este país dentro de 10 años o 20 años o 15 años, no se han logrado. Entonces, yo creo que este nuevo gobierno entrante tiene una alta posibilidad de, diríamos, reformular dentro del contexto constitucional esos aspectos, ya que el propio consultor jurídico designado ha hablado de una reforma constitucional para el tema de independencia del sector judicial y del Ministerio Público y para mejorar su funcionamiento. Ya dijo que no. ¿Ya dijo que no? Sí. Ya dijo que a él lo tergiversaron, que él no ha dicho de eso, que no es cierto. Bueno, pues no importa si lo dijo que sí o lo dijo que no, pero que se adopten reglas que pueden ser fuera del marco de una reforma constitucional para mejorar el Consejo Económico y Social y para avanzar, digamos, en una nueva versión de la Estrategia Nacional de Desarrollo, vamos a llamarle 2.0,
que incorpore los elementos de la cuarta revolución industrial y reformas como esa que estamos hablando ahora, de tener un sistema de seguridad social, tanto en salud, que lo habló ya el presidente electo, como en pensiones, que sea digno. Y que, bueno, y que yo creo que la pandemia lo ha dejado de manifiesto. La reforma de salud, la pandemia le ha dejado de... esa malquerencia que yo Julio, digo que 30 segundos. Las AFP con el público, fíjate lo que ha pasado en Chile. En Chile, además de un movimiento social gigante, ya aprobaron una ley promulgada de devolverle el 10% de los fondos a las personas. En Perú es el 20% de los fondos. Aquí solo faltaría la aprobación del Senado, por eso tiene que volver Senado, a la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque eso... No, ya los diputados la aprobaron. Bueno. Lo que yo encuentro es que un 30% es demasiado. Bueno, yo estoy en eso de acuerdo con Luis Manuel Piantini, que eso sería terriblemente malo para la economía nacional. Pero yo soy un bocado. Bueno. Inclusive, te voy a decir... Un minuto, don Luis Manuel, por favor. ¿Eh? Un minuto, que estamos pasados. Un minuto. No. Lo que te digo es que yo no estoy de acuerdo ni con el 10%, ni con el 20%, ni con el 30%. Yo creo que el costo de la pandemia lo tiene que asumir el Estado. Él fue que mandó a cerrar las empresas. Espérate. Había que cerrar. No, pero había responsable. Decisión que cerró las empresas. Las empresas había que hacerlo, No hay ingreso para el personal para pagarle los sueldos. Entonces alguien tiene que asumir ese pago de sueldo y es el Estado. El Estado fue el que decidió cerrar la economía en un momento determinado por X razón o X causa. Mira lo que pasa en Jamaica. En Jamaica no ha llegado a 1000 el número de casos. Y los muertos son 10. O sea, que el gran desastre que ha habido aquí ha sido producto de que del mal manejo. Las políticas públicas aplicadas no han sido eficientes. Del mal manejo. Yo estoy de acuerdo contigo. Entonces ese costo lo tiene que asumir alguien, ¿tú entiendes? Y ese alguien se llama gobierno. Entonces, el gobierno no vive del aire. Que los trabajadores vayan a financiar el costo de la pandemia. Eso no es posible. Eso no es justo. Nos acabó el tiempo, Luis Manuel Piantini, Julio Ortega. Vamos a hacer otro mañana. Vamos a hacer con Luis mañana. Vamos a seguir con él entonces. Porque hay mucha tela por donde cortar. Este tema da para mucho. A ustedes, amigos, gracias por sintonizar. Gracias, Luis Manuel Piantini, gracias por acompañarnos. Cuídate. Hasta la próxima. Gracias a ustedes.